Fui humillada delante de todos por la mujer a la que yo misma había ayudado. Dijeron que no era más que una empleada. No lloré, simplemente me fui. Los hermanos Langston juraron que solo se casarían conmigo, pero cuando llegó el momento de elegir a uno de ellos como esposo, los dos me rechazaron. Nigel dijo que mi carrera era mi prioridad. No estoy pensando en casarme ahora mismo, Sean dijo. Lo siento, pero todavía no me he divertido lo suficiente. Poco después provocaron una crisis de asma en mi fiesta de compromiso solo para complacer a su nueva princesa, mientras yo me retorcía sin poder respirar. Ellos le taparon los ojos a ella para que no viera. También se burlaron de mí. Eso me rompió por dentro. Cuando desperté en el hospital, llamé a mi padre. Me voy a casar con el heredero de la familia Blackwell. Acostada en la cama del hospital, miré fijamente al techo. Sean Langston, el menor de los hermanos Langston, llamó. Su voz cargada de rabia vino por el teléfono. ¿Dónde demonios has estado estos días, Yvonne Sachman? Sabías que Kenny no estaba bien y aún así fingiste estar enferma solo para molestar. La verdad, ella no ha podido dormir en días y acaba de ser llevada de urgencia al hospital. Luego otra voz: Nigel Langston, el hermano mayor, ven aquí ahora mismo y pídele disculpas a Queenie. Los monitores a mi alrededor empezaron a sonar en alerta mientras las emociones me desbordaban. En ese instante las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas y justo en ese momento un pensamiento cruzó por mi mente: tal vez debería haber dejado este mundo hace mucho tiempo. Nací con una constitución débil y he sufrido de asma desde pequeña, pero por suerte con los años los hermanos siempre me cuidaron bien. Solo tuve una crisis de asma grave. Fue cuando llegué a la residencia Langston. Shawan, que siempre actuaba como si no temiera nada, terminó llorando desconsoladamente. Se empeñó en quedarse a mi lado. Después de que me dieron el alta, Nigel pasó 3 días limpiando la casa hasta que no quedó ni un solo cabello. En aquel entonces ingenuamente creía que su amor era inquebrantable y que duraría para siempre, pero esa creencia se hizo trizas en el momento en que apareció Queen Hatties. Lo que antes parecía un amor apasionado e imparable en nuestra juventud se desvaneció como humo en el viento. Colgué el teléfono en silencio, me quité la mascarilla de oxígeno y le mandé un mensaje a papá: papá, lo he pensado bien, estoy dispuesta a casarme con Joseph Blackwell. Él me llamó de inmediato, su voz cargada de preocupación. Yvonne, ¿pasó algo? No tienes que hacerlo por mí. En cuanto a los hermanos Langston, lo interrumpí tragándome las lágrimas mientras intentaba mantener la voz firme para que no se preocupara. Estoy bien, estoy lista para casarme con el chico de oro de la familia Blackwell cuando mamá dejó este mundo. Inesperadamente papá trabajó hasta agotarse para mantener a la familia Ashman, pasando la mayor parte del tiempo en el extranjero. Fui acogida por la mentora de mamá y terminé viviendo con los hermanos Langston. Con el tiempo papá logró salir adelante. Incluso la poderosa familia Blackwell de Nautilus extendió una propuesta de matrimonio, pero nunca me presionó, dejando la decisión final en mis manos. Para él nada era más importante que mi felicidad. En ese entonces pensé que tenía todo lo que alguien podría desear: mayores amorosos y de mente abierta, y la compañía dedicada de los hermanos Langston, pero la realidad me golpeó con fuerza. No era más que una diversión pasajera en su juventud imprudente. De repente la puerta de la habitación se abrió. Varias enfermeras entraron, incapaces de contener su emoción mientras chismeaban. ¿Supiste lo de la familia Langston? En Nautilus los 2 hermanos acaban de proponerle matrimonio a la misma chica en público. Los diamantes de esos anillos eran enormes. En serio. ¿Cómo puede tener tanta suerte? Mi teléfono vibró con una notificación que acababa de publicar una
Foto en sus redes sociales mostrando ambos dedos anulares, cada uno adornado con un anillo de diamante distinto. No me hables de que el tiempo prueba el amor, vieja ilusa, y por supuesto me etiquetó descaradamente. El dolor se extendió por mi pecho. El fondo de su foto era la habitación privada que los hermanos Langston habían preparado específicamente para mí. La bloqueé en silencio, intentando aún sonar tranquila para papá. Al otro lado de la línea le dije: ¿no estás feliz de que me case antes? Eso significa que también tendrás un nieto más pronto. Después de esa experiencia dejé de perseguir ese tipo de amor que arde intensamente y se consume rápido. Solo quería volver a casa por la noche y ver una luz encendida, una luz que estuviera encendida solo para mí. Papá guardó silencio un momento antes de finalmente aceptar. La familia Blackwell ya investigó tu estado. Si estás dispuesta, puedes registrarte para el matrimonio en 2 semanas. Pero sobre que yo aún viviera con los Langston, sabía exactamente de qué estaba preocupado. Después de graduarme seguí los pasos de mamá y me convertí en cirujana trabajando en el hospital propiedad del señor Langston, pero ahora era momento de ponerle fin a esa situación embarazosa. Ese tiempo era suficiente para dejar mi pasado atrás. Apenas me dieron el alta volví a la residencia Langston. En el instante en que abrí la puerta, unos libros pesados volaron directo hacia mí, golpeándome de lleno en la cara. Tropecé hacia atrás y caí en los escalones del frente. Apreté los dientes y me obligué a levantarme. Entonces miré hacia arriba. ¿Quién era? Nada menos que Kenny. Llevaba una pila de libros en las manos. Ah, volviste. ¿Por qué no dijiste nada? Toda la culpa es mía por no haberte visto antes. Dicho eso, arrojó casualmente el resto de los libros a mi lado, algunos golpeándome directamente en la frente. La rabia dentro de mí hirvió al instante. Aquellos libros eran todas las colecciones médicas que había reunido con tanto esfuerzo durante una década, y entre ellos también estaban mis apuntes de todos esos años. Con la sangre subiéndome a la cabeza, la vista se me nubló, casi me desmayé de nuevo. Sin embargo, Sean y Nigel solo estaban apoyados perezosamente en la puerta mirándome con nada más que desprecio. Así que se acabó la actuación. No pudiste renunciar a los lujos de la residencia Langston, así que volviste arrastrándote, se burló Sean como si acabara de descubrir algún gran complot. Nigel frunció el ceño y dijo en voz baja: si quieres volver, empieza por pedirle disculpas a Queenie. Apreté los dientes y me mantuve firme mientras escenas del pasado empezaban a repetirse. En mi mente el señor Langston me llevó de regreso a la villa. Durante todo el camino mantuve la cabeza baja, demasiado tímida para decir algo. Fue Sean quien hizo muecas tontas para romper el hielo y hacerme reír. Mientras tanto, Nigel había cedido su propia habitación para mí, y con la voz más suave del mundo me aseguró que esa siempre sería mi casa. Acabé viviendo allí más de una década, creyendo ingenuamente que algún día me convertiría en la señora de esa casa. Todo estaba bien hasta el día en que contraté a Queenie como pasante. Venía de orígenes humildes y me dio pena, así que la invité a cenar en casa. Una cena se convirtió en varias. Todo empezó con ella arruinando mis vestidos y joyas sin querer. Ahora había tenido el descaro de tirar mi preciada colección de libros de medicina y mis apuntes. Sabía perfectamente lo que eso significaba para mí. Di un paso adelante, lista para confrontarla, pero Sean me empujó de nuevo al suelo. Queenie es la dueña de la casa, ahora puede tirar lo que quiera y será mejor que dejes de intimidarla. ¿Qué pasa? ¿Todavía crees que mandas en el hospital? Eres solo una empleada de la familia Langston, no tienes nada de especial. A partir de ahora serás asistente de Queenie, te mudarás al cuarto de las
Sirvientas, y deja de andar por ahí como si fueras la dueña de este lugar. Mientras hablaba derribó todos mis trofeos de concursos médicos al suelo de una sola vez, luego se giró hacia Kie con una sonrisa presumida, casi rogando por su aprobación, que se recostó coquetamente contra el pecho de Nigel. Obviamente disfrutando cada segundo, me lanzó una mirada triunfal mientras Nigel la rodeaba con el brazo, lanzándome una mirada fría. Lo escuchaste bien, Ivana, ya no vamos a consentirte como antes. A pesar de su reputación de juez severo en el hospital, siempre me había tratado con cariño y ternura. Si hubiera sido antes, ver ese lado suyo me habría quitado el sueño, pero ahora, sabiendo que me iba de esa casa para siempre, ya no me importaba. Desvié la mirada, mi pecho dolía como si fuera a explotar. Aún así respondí con calma, me iré en cuanto pueda, y sobre ser asistente no estoy calificada para eso, voy a renunciar. Sean soltó una risa burlona, otra vez haciéndote la víctima. Perdón, pero ese teatro ya no cuela, pero por respeto a tu madre fallecida todavía vamos a darte un respiro, no vamos a dejarte muriendo de hambre en la calle. Me agaché, recogí mis cuadernos ahora sucios del suelo y los tiré a la basura. No hace falta, yo, Ivana Sachman, puedo vivir sin depender de ningún hombre. Si algo está contaminado yo no lo guardo, lo tiro. Cuando llegué a la residencia, Langston estaba completamente sola ahora, casi no tenía nada que empacar. Todas esas ropas y accesorios eran regalos de los hermanos Langston. Solían traer a las asistentes de las boutiques de lujo a casa con las últimas colecciones de la temporada para que eligiera. Incluso cuando me asustaban los precios y me negaba, ellos me abrazaban y decían que yo merecía lo mejor del mundo. Y ahora esas mismas ropas habían sido cortadas en pedazos, tiradas por los rincones. La pila hasta olía a moho y algo podrido. Obviamente era cosa de Queenie. Alguna vez fui el tesoro de los hermanos Langston, ahora no era más que basura en su rincón. Solté una risa débil, indiferente. Todo lo que quería era llevarme las pocas cosas que realmente importaban, los recuerdos de mamá que estaban en la caja fuerte y la pequeña tortuga que estaba cerca de la ventana. Pero cuando miré al acuario me congelé. La tortuguita estaba boca arriba, su caparazón duro cubierto de marcas de mordidas crueles. Cuando llegué a la casa de los Langston siempre fui callada y retraída. Nigel me regaló la tortuga como compañía, fue mi única amiga en tantas noches largas y solitarias. Al ver esas mordidas no me quedó duda, fue obra del estúpido perro de Kie. Además de desencadenar mi asma, también me quitó a mí tortuga. Luché contra las ganas de llorar. Con cuidado envolví el cuerpecito de la tortuga en un pañuelo de seda y salí del cuarto con los dientes apretados. Fue entonces cuando me crucé con Nigel, que subía las escaleras junto a Kenny. En cuanto vio la tortuga en mis manos, sus ojos se abrieron por un segundo, pero enseguida vino la rabia. Ivana, esto es solo otro berrinche para llamarla atención y molestarnos. Una sonrisa fría apareció en la esquina de mi boca. Después de tantos años debería saber exactamente quién soy, pero desde que llegó Kenny todo lo que hago está mal. No tenía caso discutir, solo quería salir de esa casa lo antes posible. Hablé con firmeza. Tienes razón, gracias por el consejo. Si sabes que estás equivocada, entonces cambia, y si te atreves a hacer sufrir a Queenie de nuevo, perder tu empleo va a ser el menor de tus problemas. Nigel parecía querer seguir regañándome, pero Kenny tiró de su brazo. Nigel, ¿para qué perder tiempo discutiendo con una sirvienta? ¿No ibas a tocar el piano para mí? Muero de ganas de escucharte. Contuve la respiración. Los hermanos Langston siempre fueron educados en las artes, pequeños, pero nunca mostraban eso a nadie. Sin embargo, para conquistarme, Nigel mandó poner un piano en el invernadero, y tocaba suavemente cuando llegaba agotada de los turnos, incapaz de dormir. Incluso dijo,
Nadie más que mi Ivana puede pisar este lugar. Fue en ese momento cuando realmente robó mi corazón. Compartimos conversaciones profundas en ese lugar, compartiendo nuestro amor. Era un espacio lleno de nuestros recuerdos más preciados. Después, hasta Sean empezó a hacer berrinche, queriendo tener citas secretas conmigo allí también. Así fue como los tres quedamos atrapados en ese caótico triángulo amoroso, pero ahora ese espacio sagrado se había convertido en el patio de juegos de Queenie. Habían encontrado una nueva joya preciosa y yo no era más que una piedrecita sin valor. Respiré hondo y bajé las escaleras. Si así era, entonces no quería a ninguno de los dos. Yo misma sería mi propia joya. Fue en ese instante que Kenny tiró de la correa de mi bolso. No recuerdo exactamente cuánto tiempo estuve allí de pie frente a la casa de los Langston, mirando cómo las luces se apagaban una a una, como si quisieran borrar cada memoria que habíamos construido. El aire de Madrid era frío esa noche y sentía como la brisa se colaba entre las costuras rotas de mi abrigo. Me apreté contra mí misma, no por el frío, sino porque por primera vez en años estaba realmente sola. Caminé hasta la acera arrastrando una pequeña maleta que apenas pesaba, no porque fuera ligera, sino porque dentro solo llevaba lo que me quedaba de valor: un par de cuadernos rotos, una foto vieja de mamá y la pequeña urna donde había guardado los restos de mi tortuguita. Todo lo demás lo habían destruido, todo lo demás me lo habían quitado. Cogí un taxi hasta el barrio de Salamanca, donde Joseph me esperaba en la puerta de su ático. Él estaba allí, impecable como siempre, con su chaqueta gris y esa mirada que nunca terminaba de mostrarme todo lo que pensaba. ¿Estás segura de esto, Ivana?, me preguntó en cuanto bajé del coche. Levanté la barbilla tratando de no derrumbarme más que nunca. Su mirada se suavizó, abrió la puerta y me dejó pasar. El ático era amplio, moderno pero frío. No había fotos ni recuerdos. Era como si Joseph viviera en un museo y por alguna razón eso me tranquilizó. Estábamos los dos rotos de diferentes maneras. He hablado con mi abogado, me dijo mientras me servía una copa de vino. Tenemos todo preparado para hacer la compra de las acciones mañana, pero hay algo que necesitas saber. Me senté en el sofá observando cómo el reflejo de las luces de la ciudad bailaba en los ventanales. Dime. Joseph me miró fijamente, serio. Los Langston no solo se quedaron con el hospital y la fortuna de tu madre, también ocultaron su testamento original. Legalmente aún puedes reclamar una parte que podría hundirlos. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo lo sabes? Porque tu padre me contrató hace años para investigar, confesó dejando la copa sobre la mesa. Él nunca quiso contarte, pero siempre quiso protegerte. Ahora me ha dado permiso para mostrarte todo. No sabía si debía sentir gratitud o rabia. ¿Cuántos secretos más habían guardado de mí? Me levanté y caminé hasta la ventana. Desde allí podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta perderse en el horizonte. Madrid, tan grande, tan ajena, y sin embargo por primera vez sentía que había un lugar para mí. Voy a recuperarlo todo, susurré, más para mí que para él, y yo voy a ayudarte, aseguró Joseph acercándose con calma. Pero tienes que entender algo, Ivana, esto no es solo una cuestión de dinero, es un juego de poder y los Langston no juegan limpio. Asentí, lo sabía mejor que nadie. Recordé el rostro de Nigel mirándome con desprecio, el empujón de Shah, la risa cruel de Kenny, y supe que no podía haber marcha atrás. Entonces jugaremos sucio también, dije volviendo la mirada hacia él. Joseph sonrió apenas como quien ve una chispa encenderse en alguien que creía apagado. A la mañana siguiente nos reunimos con los abogados en una oficina elegante en la Gran Vía. Firmamos documentos, presentamos pruebas y todo avanzó tan rápido que apenas podía creerlo. Ya eres
Oficialmente la accionista mayoritaria del grupo Langston Salud, dijo el abogado extendiéndome la mano. Sentí un nudo en la garganta, tanto tiempo soñando con volver a ser respetada, y ahora tenía el poder en mis manos, pero el mensaje llegó antes de que pudiera celebrar. Sonó mi móvil, era una notificación de las redes sociales. La abrí, y allí estaba una foto de Queenie sonriente vestida de novia abrazando a Sean y a Nigel al otro lado. Los tres somos familia ahora, decía la publicación. Mi estómago se encogió. Los tres. Una boda triple, no, algo no cuadraba. Joseph, al ver mi expresión, se acercó y me quitó el móvil de las manos, leyó en silencio y frunció el ceño. No es una boda, murmuró, es una trampa pública, están preparando algo grande, quieren distraerte. Sentí como mi respiración se aceleraba. Si algo había aprendido era que los Langston nunca hacían nada sin un motivo. Si estaban celebrando era porque creían haber ganado, y yo no iba a permitirlo. Que celebren. Joseph, dije levantándome con una calma que no sentía del todo, que disfruten su fiesta porque será la última. Lo miré decidida y por primera vez en mucho tiempo me sentí fuerte, pero no sabía qué. Mientras hablábamos al otro lado de la ciudad, Nigel recibía una carta anónima. Su expresión cambiaba lentamente, pasando del fastidio al terror absoluto. La carta decía solo una frase: sé lo que hiciste con el testamento original. Aquella noche no dormí, me quedé sentada en la ventana del ático mirando las luces de la ciudad mientras Madrid se sumía poco a poco en la calma de la madrugada. Joseph había intentado convencerme de que descansara, pero sabía que era imposible. Mi mente repasaba una y otra vez la foto, las sonrisas, el vestido blanco y sobre todo esa frase en la carta que había recibido Nigel: sé lo que hiciste con el testamento original. Sabía que esa carta iba a desestabilizarlos y necesitaba que lo hiciera. A las 6 de la mañana, Josep se acercó con 2 cafés y se sentó frente a mí. Me lo tendió sin decir palabra, como si supiera que necesitaba silencio más que cualquier consejo. Bebí un sorbo, sentí el calor recorrerme por dentro y por primera vez en días sonreí. ¿Qué?, preguntó él arqueando una ceja. Que nunca creyeron que llegaría hasta aquí, susurré. Ellos pensaban que yo era débil, que siempre me quedaría esperando su migaja de afecto. Joseph apoyó los codos sobre las rodillas, acercándose un poco. ¿Y qué sigue, Ivana? Tienes las acciones, tienes el control. ¿Qué vas a hacer ahora? Lo miré fijamente. Ahora les voy a quitar lo único que realmente les importa: su reputación. Tomé mi móvil y marqué un número. Una mujer contestó al otro lado: Clara, necesito que reúnas toda la documentación de los contratos irregulares del hospital. Sí, los que intentaron ocultar el año pasado. Necesito pruebas, todas. Joseph me observaba con atención, como quien presencia una metamorfosis. Vas a exponerlos, asentí. Voy a destruirlos donde más les duele, frente a sus amigos, sus socios, frente a toda la ciudad. A media mañana llegamos al hospital. Caminé por los pasillos con la cabeza alta, ignorando las miradas curiosas de médicos y enfermeras. La noticia ya se había filtrado: yo era la nueva presidenta del grupo Langston Salud. Algunos murmuraban a mis espaldas, otros me miraban con respeto, pero todos sabían que algo grande estaba por pasar. Entré al despacho de dirección. Queenie estaba allí sentada en la silla que una vez fue de mi madre, con los pies apoyados sobre la mesa y un chicle en la boca. Al verme soltó una carcajada. Vaya, vaya, si es la niña rica venida a menos, dijo con sarcasmo. ¿Qué? ¿Vienes a suplicarme que te devuelva tu antiguo puesto? La miré en silencio por un momento. Después avancé hasta ella, le quité el chicle de la boca con 2 dedos, y lo tiré a la papelera. No, Queenie. Vengo a recordarte que ese asiento nunca te perteneció. Le lancé sobre la mesa una carpeta con
sellos oficiales. Ella la abrió su expresión pasando de arrogancia a incredulidad. ¿Qué es esto?, susurró. Mi nombramiento como presidenta. Desde hoy tú trabajas para mí. Kinney se levantó de golpe. Esto es una broma, Nigel. Nunca permitiría. Nigel, interrumpí, sonriendo con frialdad. Nigel ya no tiene ningún poder aquí. No te lo ha contado. Supongo que estaba demasiado ocupado lidiando con cartas misteriosas. Kinney apretó los puños. Esto no va a quedar así, Ivana. No sabes con quién te estás metiendo. Me incliné sobre la mesa mirándola directamente a los ojos. Tú tampoco, querida. Al salir del despacho, Joseph me esperaba en el pasillo. Todo bien, perfecto, respondí mientras ajustaba mi abrigo. Ahora vamos al siguiente paso. Mientras caminábamos hacia el ascensor, mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Una sola frase: si destapas esto, no solo caerán ellos, caerás tú también. Me detuve en seco. Joseph se acercó. ¿Quién es? ¿Qué dice? Le mostré la pantalla. Joseph frunció el ceño. Parece que alguien tiene miedo de que llegues demasiado lejos. Volví a mirar el mensaje sintiendo como una nueva pieza del rompecabezas se movía en mi mente. Había más secretos, más de los que siquiera había imaginado, y si querían asustarme, habían elegido a la persona equivocada. Respiré hondo, y levanté la mirada hacia Joseph. Que se preparen, esto acaba de empezar. Y mientras decíamos esas palabras en el despacho que había dejado atrás, Kinney rompía la carpeta de documentos sin notar que detrás de la puerta Sean la observaba en silencio con una mirada que mezclaba de y algo más oscuro. La noticia se esparció por Madrid como pólvora en menos de 24 horas. Los periódicos digitales y las redes sociales ya hablaban de la inesperada toma de poder en el grupo Lanston Salud. Vi mi nombre en titulares que nunca imaginé. Ivana Eschmann, la heredera que resurge de las cenizas. Algunos me pintaban como una estratega brillante, otros como una oportunista, pero ninguno sabía la verdad. Ninguno conocía las noches en vela, las lágrimas tragadas, los años de humillación. Si supieran todo lo que me costó llegar hasta aquí aquella mañana mientras revisaba los documentos en el despacho que antes había sido de mi madre. Joseph entró sin avisar. Traía consigo un sobre cerrado. Lo dejó sobre mi escritorio y me miró serio. Ha llegado por mensajero sin remitente. Lo tomé con cautela. El sobre era de un papel grueso, elegante, dentro una sola hoja con letra manuscrita. No puedes limpiar la sangre con más sangre. El testamento no es lo único que ocultaron. Tu madre no murió por casualidad. Sentí como el estómago se me hundía. Mis manos temblaron ligeramente, pero me obligué a mantenerme firme. Joseph se acercó, leyó por encima de mi hombro y su expresión se endureció. ¿Qué significa eso?, preguntó. Lo miré intentando no dejarme arrastrar por las emociones. Significa que la muerte de mi madre podría no haber sido un accidente. Joseph se pasó la mano por el cabello preocupado. Ivana, sí. Empiezas a escarbar ahí, podrías destapar cosas que necesito saber. Lo interrumpí. Joseph, toda mi vida he vivido rodeada de medias verdades. Si no descubro qué pasó de verdad, jamás podré seguir adelante. Me sostuvo la mirada durante un largo silencio. Finalmente asintió. Entonces vamos hasta el final, pero tienes que prometerme algo. No vas a enfrentarlo sola. Me levanté del asiento. No estoy sola, Joseph, te tengo a ti. Aquel momento fue interrumpido por un golpe en la puerta. Clara, mi asistente, entró apresurada. Ivana, tienes que ver esto, dijo entregándome su móvil. Era un vídeo publicado hacía apenas una hora. Aparecía Kenny sentada en un sillón de terciopelo rodeada de cámaras y periodistas. Hoy quiero anunciar que tras una conversación privada con la nueva presidenta, he decidido renunciar voluntariamente a mi puesto en el hospital, pero también quiero contar mi
¿Verdad lo que Ivana Sachman no quiere que sepan mi sangre? Se heló Joseph, y yo intercambiamos una mirada que continuaba en el video con lágrimas falsas escurriéndole por las mejillas hace años. Cuando Ivana era solo una adolescente manipuló a los hermanos Langston para quedarse con su fortuna. Siempre fue una trepadora y ahora planea vender el hospital a inversores extranjeros. Va a destruir el legado de su propia madre. Apagué el video de golpe. Víbora, murmuré entre dientes. Joseph suspiró. Está moviendo la narrativa, quiere ponerte como la villana. Me giré hacia él. Furiosa villana. Si eso es lo que quieren ver, entonces que vean lo que es una verdadera villana. Cogí mi bolso y salí del despacho. Joseph me siguió sin cuestionar. Bajamos por el ascensor y cruzamos el hall del hospital donde ya había periodistas esperando. Al verme las cámaras y los flashes se volvieron hacia mí. Ivana, ¿es cierto que vas a vender el hospital? ¿Qué responde a las acusaciones de Queen Hatties? ¿Tiene algo que decir a los pacientes y trabajadores? Respiré hondo sosteniendo la mirada de cada uno. Finalmente hablé con voz firme. No voy a vender este hospital, lo voy a salvar de quienes lo usaron como moneda de cambio, y si alguien aquí cree que puede difamar el nombre de mi madre tendrá que enfrentarse a mí cara a cara en los tribunales. Las cámaras estallaron de nuevo. Sabía que no podía parar, tenía que ir más allá. Por la tarde convoqué una rueda de prensa en el salón principal del hospital. Llegaron periodistas, médicos, empleados, todos expectantes. Me coloqué frente al atril. Joseph a un lado, Clara al otro. Respiré hondo antes de hablar. Hoy vengo a contarles una historia, la historia de cómo una mujer, mi madre, construyó este hospital con sus propias manos y de cómo fue traicionada por aquellos en quienes más confiaba. Conté todas las pruebas que teníamos, las irregularidades, los contratos falsos, las malversaciones. Mostré documentos, cifras, nombres. Cada palabra caía como un golpe seco en la sala. Nadie podía fingir sorpresa. Cuando terminé hubo un silencio profundo y entonces un aplauso, luego otro y otro, hasta que toda la sala estaba de pie aplaudiendo. Pero entre la multitud mis ojos se encontraron con los de Nigel parado al fondo. Su expresión era una mezcla de furia y miedo, y supe en ese instante que la guerra acababa de escalar. Esa noche, mientras regresaba al ático con Joseph, recibí una llamada. Era una voz masculina grave, desconocida. Ivana Ashman, si sigues cavando no solo vas a perder el hospital, vas a perder tu vida. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla mientras Joseph frenaba el coche. Al notar mi silencio, ¿quién era?, preguntó. Levanté la vista aún con el móvil en la mano. Acaban de declarar guerra, Joseph. Ahora es personal. Y mientras las luces de Madrid parpadeaban frente a nosotros entendí que no solo estaba peleando por justicia, estaba peleando por mi propia historia. Aquella noche apenas pude cerrar los ojos. Me acosté en la cama del ático mirando el techo, escuchando el lejano rumor de la ciudad que nunca terminaba de dormirse. La amenaza resonaba en mi cabeza una y otra vez. Vas a perder tu vida. Joseph me encontró despierta cuando entró al dormitorio con una taza de té caliente. Se sentó al borde de la cama y me observó en silencio antes de hablar. Sé lo que estás pensando, me dijo suavemente, pero no puedes permitir que te intimiden. Suspiré sentándome. No es miedo, Joseph. Es rabia. Me quieren silenciar como silenciaron a mi madre. Él me miró largo rato antes de asentir. Entonces habrá que hacer más ruido. Al día siguiente recibí un correo de Clara. Había encontrado algo entre los archivos antiguos, una serie de transferencias de dinero hechas por Nigel a una cuenta en Suiza exactamente 2 semanas antes de la muerte de mamá. Miré las cifras sintiendo un frío recorrerme la columna. Lo sabía, susurré. No fue solo traición financiera, fue algo más. Joseph apoyó
Una mano en mi hombro. Tenemos que averiguar a quién pertenece esa cuenta, pero antes de poder moverme sonó mi móvil. Era un número conocido. Contesté. Ivana, soy SH, necesito verte, es urgente. Me quedé en silencio. Hacía meses que Sean no me llamaba. Desde que eligió a Queenie no había vuelto a buscarme. ¿Qué quieres?, pregunté con frialdad. No por teléfono, por favor, ven al mirador de Devot ahora. Joseph me miró con desconfianza cuando colgué. ¿Qué trama ahora? No lo sé, pero voy a averiguarlo. Joseph negó con la cabeza. No irás sola, voy contigo. Una hora después estábamos en el templo de Devot, como un mar de estrellas. Allí estaba Sean, sentado en uno de los bancos, cabizbajo, con una botella de whisky en la mano. Cuando me vio se levantó de golpe. Su rostro estaba demacrado, ojeroso, como si llevara días sin dormir. Ivana, gracias por venir, dijo acercándose. Necesito contarte algo. Lo miré de arriba a abajo. Habla. Se tragó saliva nervioso. Yo no sabía nada, juro que no sabía lo que Nigel y Queenie planeaban. Creíste que Sean, lo interrumpí, que yo era la enemiga que merecía ser humillada. Él bajó la cabeza. No, solo estaba perdido. Queenie me manipuló, me dijo que estabas jugando con nosotros, que solo querías el dinero. Que solté una risa amarga. Siempre es más fácil culparme a mí, ¿verdad? Yo me agarró de las manos desesperado. No, Ivana, escúchame. Anoche encontré algo en la oficina de Nigel, un sobre con documentos. No sé exactamente qué son, pero hablan de un pago a alguien en la clínica donde tu madre estuvo antes de morir. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué pagó? No lo sé, pero creo que Nigel ordenó algo que no debía pasar. Saqué las manos de las suyas. Dame esos documentos. Sean negó con la cabeza. No los tengo. Nigel los destruyó esta mañana, pero hice fotos. Sacó su móvil y me mostró las imágenes, fotos borrosas pero suficientes para ver nombres, cifras y una firma, la firma de Nigel Langston. Joseph se acercó por detrás, mirando por encima de mi hombro. Con esto podemos empezar, pero necesitamos más. Sean respiró hondo. Ivana, quiero ayudarte, quiero reparar lo que hice. Lo miré largamente. Parte de mí quería creerle, parte de mí solo quería dejarlo allí, solo en su arrepentimiento tardío. No sé si hay redención para ti, Sean, dije finalmente, pero si realmente quieres ayudarme, entonces empieza a hablar todo desde el principio. Sean asintió derrotado. Mañana te contaré todo. No, Sean, ahora, pero antes de que pudiera decir más su móvil sonó. Contestó, y su rostro palideció. ¿Qué pasa?, pregunté. Me miró con los ojos llenos de miedo. Es Nigel. Queenie ha desaparecido. Mi pecho se tensó. Joseph y yo intercambiamos una mirada de alerta. ¿Cómo que desapareció?, insistí. Sean tragó saliva. Recibió una llamada misteriosa. Salió de la casa esta tarde y no volvió. Y mientras decía esas palabras, su móvil vibró con una nueva notificación. Era una foto. La abrió y ambos nos quedamos en silencio al verla. Era Queenie atada a una silla en una habitación oscura y un mensaje escrito sobre la imagen: si quieres volver a verla, deja de ayudar a Ivana. El mundo pareció detenerse. Joseph cerró los puños. Sean estaba temblando y yo solo podía pensar en una cosa: si alguien estaba dispuesto a secuestrar a Queenie para detenerme, era porque estaba muy cerca de descubrir la verdad. No podía quitarme la imagen de la cabeza. Queenie atada a esa silla con la mirada perdida y una sombra de miedo real que jamás había visto en ella. Por un instante, a pesar de todo lo que me había hecho, sentí un vacío extraño, como si esa imagen fuese un reflejo lejano de mí misma años atrás, atrapada en una jaula que ni siquiera sabía que existía. Sean no paraba de dar vueltas en círculo frente al ventanal del ático. Joseph, sentado en la mesa, repasaba las fotos del móvil una y otra vez, buscando algún detalle, alguna pista. Yo permanecía en silencio.
mirando la ciudad iluminada como si las respuestas estuvieran escondidas entre las luces. No. Entiendo, murmuró Sean con el rostro entre las manos. ¿Quién haría algo así? ¿Por qué lo miré cansada? De verdad no lo entiendes, Sean. Esto no es solo Queenie, es sobre lo que ella sabe lo que ustedes tres han hecho. Él levantó la mirada herido. No sé nada de un secuestro, te lo juro. Joseph soltó un suspiro. Ese mensaje no es solo una amenaza, es un aviso. Alguien quiere que pares, quieren desestabilizarte emocionalmente. Negué con la cabeza. No voy a parar, y no porque Ken me importe, añadí viendo cómo Sean fruncía el ceño, sino porque alguien que sabe demasiado no puede simplemente desaparecer sin dejar huellas. Sean se pasó la mano por el pelo desesperado. ¿Y qué piensas hacer? ¿Llamar a la policía? No respondí girándome hacia él. La policía no va a encontrar a Queenie, pero yo sí. Joseph se levantó. ¿Tienes algún plan? Asentí lentamente. Voy a hablar con mi padre. Sean arqueó las cejas sorprendido. ¿Tu padre? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Lo miré fijamente. Mi padre sabe más de lo que nunca me contó. Siempre estuvo en las sombras protegiéndome, o eso decía. Es hora de que empiece a contarme la verdad. Sin decir más tomé mi abrigo y salí del ático. Joseph vino tras de mí, pero Sean se quedó sentado mirando su móvil como si esperara que una respuesta cayera del cielo. Cogimos el coche y fuimos hasta la Moraleja, donde vivía mi padre desde hacía años, alejado de todo. Cuando llegamos, su mayordomo nos abrió la puerta con una expresión preocupada. Señorita Ivana, su padre no está. Salió hace unas horas. Frunce el ceño. ¿Salió? ¿A dónde? El hombre bajó la voz. No lo dijo, pero parecía nervioso. Joseph y yo intercambiamos una mirada. Algo no cuadraba. Me acerqué al despacho de papá y empujé la puerta. Estaba oscuro, pero una lámpara encendida iluminaba el escritorio. Sobre él una carta. La tomé y comencé a leer. Hija mía, si estás leyendo esto es porque has llegado demasiado lejos. Hay cosas que no quería que supieras, cosas que intenté enterrar para protegerte, pero ya no puedo detener lo que viene. Yo también he cometido errores y ahora esos errores nos alcanzan a los dos. No busques más respuestas en mí. No soy el hombre que creías. Perdóname. Las palabras me pesaban en el pecho. Sentí que me faltaba el aire. Joseph tomó la carta de mis manos y la leyó en silencio. ¿Qué significa esto?, preguntó serio. Negué con la cabeza, incapaz de responder porque en ese momento no sabía qué pensar. Pero entonces mi móvil vibró. Un nuevo mensaje, un número desconocido. Lo abrí con el corazón latiéndome en las sienes. Era un video. La imagen temblorosa mostraba una sala oscura que seguía atada, pero ahora no estaba sola. Alguien se acercaba a ella, una figura masculina alta con el rostro cubierto por una capucha. La cámara giró ligeramente y por un instante vi algo colgando de su muñeca, una pulsera dorada con un grabado que reconocí al instante. Era la pulsera de mi padre. Me quedé paralizada. Joseph me miró alarmado. Ivana, ¿qué pasa? Tragué saliva sin poder apartar la vista del video. Joseph, creo que mi padre está detrás de todo esto. Su rostro se endureció. ¿Estás segura? No susurré, pero necesito saberlo. Necesito saber hasta dónde llega esta red y si he estado luchando contra los enemigos equivocados. El video terminaba con un sonido metálico y la voz distorsionada de alguien diciendo: la sangre siempre reclama su precio. Y en ese momento supe que la historia no había terminado. No, apenas estaba empezando. Esa noche no regresé al ático. Le pedí a Joseph que me llevara de vuelta al hospital. Necesitaba estar allí, en ese espacio que una vez fue de mi madre, que ahora era mío. Aunque pesara, aunque doliera, me senté en su antiguo despacho sin encender las luces, con la carta de mi padre aún en las manos. La releí otra vez, buscando entre las palabras alguna pista, algún rastro, algo que me dijera que estaba equivocada, pero no lo encontré.
Joseph me observaba desde la puerta sin atreverse a entrar. Finalmente se acercó y se sentó frente a mí. Ivana empezó con cautela: no tienes que cargar todo esto sola. Lo miré agotada. ¿Y qué hago, Joseph? Le entrego a mi padre a la policía. Le digo al mundo que el hombre que sacrificó todo por mí es el mismo que ahora podría estar detrás de esto. Joseph bajó la mirada. No podemos sacar conclusiones tan rápido, aún no sabemos toda la verdad. Asentí lentamente. Por eso tengo que encontrarla antes que ellos. En ese momento Clara irrumpió en el despacho agitada. Ivana, tienes que ver esto. Me levanté de golpe y la seguí hasta la sala de conferencias, donde las pantallas de seguridad del hospital mostraban una imagen. Alguien había entrado al archivo central, una figura alta con chaqueta negra, guantes y una capucha que ocultaba su rostro. ¿Cuándo fue esto?, pregunté sintiendo como el corazón me latía en la garganta. Hace 10 minutos, contestó. Clara aún sigue adentro. Sin pensarlo 2 veces corrí hacia los pasillos con Joseph tras de mí. Bajamos las escaleras, atravesamos los corredores oscuros y llegamos al archivo. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué despacio empujándola. Apenas allí estaba la misma figura encapuchada, revolviendo papeles, abriendo cajas, tirándolo todo al suelo. Me armé de valor y encendí la luz. Detente. La figura se giró sorprendiéndose, pero antes de que pudiera reaccionar, Joseph ya había avanzado y lo sujetó del brazo, arrancándole la capucha. Me quedé helada. Era Nigel. Su rostro estaba desencajado, sudoroso, con las ojeras marcadas. Parecía un hombre al borde del colapso. Nigel, susurré, incapaz de creer lo que veía. ¿Qué haces aquí? Él me miró con una mezcla de rabia y desesperación. Necesito esos documentos, Ivana. ¿Me pertenecen? ¿Qué documentos?, pregunté acercándome. Los que prueban lo que hiciste con el testamento. ¿O los que te vinculan con la muerte de mi madre? Nigel soltó una carcajada rota. No entiendes nada, no tienes ni idea de lo que está en juego. Me planté frente a él. Explícame. Entonces él negó con la cabeza, sus ojos vidriosos. No puedo. Si hablo no solo me destruyo a mí, nos destruyo a todos. Joseph lo sujetó con más fuerza. ¿Vas a hablar, Nigel? Porque ya no tiene salida. Nigel bajó la cabeza respirando agitado. Murmuró algo casi imperceptible. No fue por dinero, fue por protegerla. Fruncí el ceño. ¿A quién? Él me miró directamente. A ti, Ivana. Mi cuerpo se tensó. Sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Qué significa eso?, insistí, pero antes de que pudiera responder se escuchó un golpe seco. Joseph se giró justo a tiempo para ver cómo alguien golpeaba a Nigel por detrás, dejándolo inconsciente. La figura escapó corriendo. Antes de que pudiéramos alcanzarla, corrí hacia Nigel agachándome junto a él. Estaba respirando pero inconsciente. Joseph llamó a emergencias mientras yo intentaba procesarlo que acababa de pasar. José, susurré sin apartar la vista de Nigel. Él sabe algo que intentaron ocultarme toda mi vida. Joseph asintió grave. Y ahora alguien más sabe que estamos demasiado cerca. Cuando subieron a Nigel a la ambulancia, Clara regresó corriendo. Ivana, ¿hay algo más? Recibimos una carta dirigida a ti. La tomé con manos temblorosas. Era un sobre idéntico al anterior. Dentro una sola frase: la verdad está en las raíces. Busca donde todo empezó. Levanté la mirada confundida. Joseph frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Miré la carta de nuevo sintiendo un escalofrío, y de pronto lo supe. La finca de mi madre en Segovia. Allí empezó todo. Joseph me miró comprendiendo. Mañana iremos allí. Asentí guardando la carta, y mientras veía cómo la ambulancia se alejaba entendí que las piezas del rompecabezas finalmente empezaban a encajar, pero sabía con la misma certeza que lo que me esperaba en aquella finca cambiaría todo lo que creía saber sobre mi madre, sobre mi padre y sobre mí misma.
La carretera hacia Segovia estaba casi vacía al amanecer. Joseph conducía en silencio, sus ojos fijos en el horizonte mientras yo repasaba mentalmente cada detalle de las últimas horas. La carta a Nigel. En el archivo el mensaje críptico: la verdad está en las raíces. Miré por la ventana viendo cómo la ciudad quedaba atrás, reemplazada por los campos y colinas que tantas veces había recorrido de niña. Cuando mi madre aún estaba viva, hacía años que no volvía a la finca familiar, un lugar que alguna vez fue refugio y ahora parecía la pieza clave de un rompecabezas que nunca quise armar. ¿Recuerdas algo de allí?, preguntó Joseph, rompiendo el silencio. Negué suavemente: solo imágenes sueltas, mi madre regando las rosas, mi padre sentado bajo la parra leyendo, las risas hasta que dejaron de escucharse. Joseph me miró de reojo: sea lo que encontremos, Ivana. ¿Estás preparada? Lo miré firme: no tengo opción. Cuando llegamos, la finca parecía detenida en el tiempo. La casa de piedra con sus contraventanas verdes seguía en pie, aunque el jardín estaba cubierto de maleza y las flores marchitas. La verja de hierro oxidado chirrió al abrirla. Entramos sin prisa, cada paso era un eco del pasado. La sala principal, el piano cubierto por una sábana blanca, los cuadros cubiertos de polvo. Caminé hacia la chimenea donde aún colgaba la vieja fotografía de mis padres el día de su boda, sus rostros jóvenes, sonrientes, ingenuos. Joseph se acercó observando los muebles, los objetos abandonados. ¿Qué buscamos exactamente? Saqué la carta del bolsillo y la leí de nuevo. Busca donde todo empezó. Me giré lentamente dejando que mi memoria me guiara y entonces lo vi: el estudio de mi madre. Empujé la puerta. El aire estaba cargado de olor a papel antiguo, a madera envejecida. Sobre el escritorio aún permanecía su cuaderno de notas botánicas. Lo abrí con cuidado. Entre las páginas caían pétalos secos, dibujos de flores, nombres científicos, fechas. Joseph revisaba las estanterías: no parece haber nada oculto. Pasé las hojas del cuaderno hasta que algo llamó mi atención: una página sin texto pero con un símbolo pequeño dibujado en una esquina. Era un árbol con raíces muy largas que se extendían más allá del papel. Aquí está, susurré tocando el dibujo. Joseph se acercó. ¿Qué significa? Me quedé pensativa. Entonces recordé: mi madre solía llevarme al fondo del jardín donde había un roble antiguo. Siempre decía: aquí están nuestras raíces, Ivana. Salimos de la casa y caminamos hasta el árbol. Allí estaba enorme, imponente, sus ramas extendidas como brazos protectores. A sus pies la tierra parecía removida, más blanda que alrededor. Joseph me miró. ¿Quieres hacerlo? Asentí. Tomó una pala del cobertizo y comenzamos a cavar. La tierra cedía con facilidad, como si esperara ser abierta, y a unos 40 centímetros de profundidad el metal chocó con algo sólido. Aquí hay algo, dijo Joseph quitando más tierra. Era una caja de madera sellada con clavos oxidados. La sacamos con cuidado y la llevamos a la mesa del porche con una palanca. Joseph rompió el cierre. Dentro había documentos, cintas de vídeo, fotografías y encima de todo una carta con mi nombre. La abrí con manos temblorosas. Era la letra de mi madre: Ivana, si algún día encuentras esto es porque las sombras finalmente han llegado hasta ti. Nunca quise que supieras todo lo que ocurrió, pero no puedo llevármelo a la tumba sin dejarte la verdad. Tu nacimiento no fue como siempre te contaron. No eres hija única, tenías una hermana gemela y alguien decidió que solo una de las dos debía sobrevivir. Sentí que el aire me abandonaba. Joseph me tomó del brazo preocupado. Ivana, ¿qué dice? No podía hablar, solo le pasé la carta, incapaz de procesar esas palabras. Una hermana gemela. Una decisión, un secreto enterrado bajo las raíces de nuestra familia. Joseph leyó en silencio su
Expresión endureciéndose, esto cambia todo. Volví a mirar la caja, las fotografías, las cintas. Historias congeladas esperando ser contadas, y supe en ese instante que las piezas que faltaban no estaban solo en los Langston ni en mi padre, estaban en esa hermana que nunca conocí y que de algún modo tal vez aún estaba viva. Me quedé allí sentada frente a la caja abierta, incapaz de apartar la vista de esas palabras que me habían roto en silencio. Una hermana gemela, y alguien decidió que solo una debía sobrevivir. Las imágenes se agolpaban en mi mente, recuerdos que no sabía que tenía: la voz de mi madre tarareando una nana doble, los 2 pares de zapatitos bordados que encontré una vez en un armario y que me dijeron que eran de otra época. Todo cobraba un sentido retorcido y doloroso. Joseph estaba a mi lado revisando los documentos, su rostro siempre tan templado mostraba ahora una mezcla de incredulidad y alerta. Ivana, ¿hay algo más aquí? Me incliné hacia él. Había una carpeta sellada con el mismo símbolo del árbol y las raíces. La abrimos. Dentro un acta de nacimiento doble, mi nombre y otro nombre: Isabel Sachman. Isabel, susurré, probando el nombre en voz alta como si fuera ajeno y propio a la vez. Josep frunció el ceño. ¿Por qué nadie te habló nunca de ella? No tenía respuesta. Me sentía traicionada incluso por los fantasmas. Mi madre, mi padre, los Langston, todos habían jugado su papel en este teatro macabro. Entre los papeles había una carta más antigua con membrete de una clínica privada en Barcelona. La ley. Despacio, notando cómo cada frase me empujaba hacia una verdad más oscura. Confirmamos el traslado de la paciente Isabel Eshman a nuestras instalaciones. Procederemos con el protocolo acordado. La paciente será registrada bajo identidad confidencial, tal y como se estableció. Joseph apretó los labios. La escondieron, la mantuvieron fuera del registro. ¿Por qué? Pregunté, más a mí misma que a él. Joseph me miró con una gravedad que helaba. ¿Y si la respuesta está ligada con lo que pasó con tu madre, con su muerte? Me levanté de golpe. Tenemos que ir a esa clínica, tenemos que encontrarla. Josefa, pero Ivana, si han ocultado esto durante tanto tiempo, es porque hay alguien muy poderoso detrás, y ese alguien no va a dejar que llegues hasta el final. Sin pelear lo miré con una determinación que no sabía que aún tenía que pelear. Yo también he aprendido a hacerlo. Cogimos la caja, los papeles, las cintas, subimos al coche sin perder tiempo. Mientras conducíamos de regreso a Madrid, mi móvil vibró. Era un mensaje de Clara. Nigel ha despertado. Pregunta por ti. Mi corazón dio un salto. Giré hacia Joseph. Tenemos que volver al hospital. Nigel ¿sabe algo? Estoy segura. Llegamos al hospital de noche. Las luces de la habitación de Nigel estaban encendidas. Entré sola. Allí estaba tumbado con un vendaje en la cabeza, los ojos hundidos y cansados. Me miró como si llevara años esperando. Ivana, tienes que detenerte. Me acerqué cerrando la puerta atrás de mí. No voy a detenerme. Nigel, encontré la carta C de Isabel. Su expresión cambió. Se puso rígido como si acabara de recibir una puñalada. No debiste encontrar eso. ¿Por qué? Pregunté avanzando hacia su cama. ¿Por qué ocultaron a mi hermana? ¿Qué le hicieron? Nigel desvió la mirada. Sus labios temblaban. Tu madre no quería que supieras. Ella. Isabel era diferente. Tenía algo que la hacía peligrosa. Frunz el ceño. Peligrosa. Una niña no entiendes, susurró tragando saliva. Cuando nació los médicos dijeron que tenía una anomalía genética, algo que podría transmitirse. Tu madre decidió protegerte, decidió separarlas. Me quedé helada. La encerraron por eso, por miedo. Nigel me miró y en sus ojos vi un atisbo de culpa. No solo fue miedo, fue ambición. Tu madre, tu padre querían proteger su nombre, su legado. Tu madre siempre temió que Isabel ensuciara el apellido Sachman. Me llevé las manos a la boca conteniendo las lágrimas.
¿Y tú qué hiciste, Nigel? Él bajó la cabeza. Yo solo obedecía órdenes, solo cuidaba que nadie supiera. Me giré caminando hasta la ventana. La ciudad brillaba allá afuera, indiferente, y Queenie. Ella sabía. Nigel suspiró. Queen descubrió parte de la historia, por eso se acercó a ti. Sabía que había algo valioso escondido, y sabía que si te destruía podía quedarse con todo. Volví hacia él. ¿Dónde está Isabel? Nigel cerró los ojos agotado. No lo sé, hace años la sacaron de la clínica, la movieron, desde entonces desapareció. Me acerqué más firme que nunca. Voy a encontrarla, Nigel, aunque tenga que derribar todos los muros que construyeron. Él me miró, y por un instante vi al hombre que una vez creyó quererme. Ten cuidado, Ivana, porque hay cosas que es mejor no desenterrar. Salí de la habitación con el pecho ardiendo. Joseph me esperaba en el pasillo. Y bien, hay más sombras de las que pensé, respondí, y cada vez estoy más cerca. Pero en ese momento Clara apareció corriendo pálida. Ivana, tienes que ver esto. Me llevó hasta su ordenador. Me mostró una noticia recién publicada. Queenie Hates ha sido encontrada muerta. Su cuerpo apareció esta mañana en un descampado a las afueras de Madrid. Sentí un golpe seco en el pecho. La pantalla parecía emborronarse ante mis ojos. Joseph me sostuvo por los hombros. Ivana, esto acaba de cruzar una línea peligrosa. Me quedé mirando la noticia sin parpadear. Ahora ya no hay vuelta atrás, susurré, porque sabía que la muerte de Queenie era solo el principio de algo mucho más oscuro. Nunca olvidaré ese momento. Estaba allí frente a la pantalla, leyendo y releyendo la noticia como si las palabras fueran una broma cruel. Queenie muerta, la mujer que me había arrebatado todo, que me había humillado, la misma que se había sentado en el trono que una vez creí mío, ahora era solo un nombre más en las páginas de sucesos. Joseph me sujetó por los hombros preocupado. Ivana, escúchame, esto no es un accidente, esto es una advertencia. Me giré hacia él, aún en shock. ¿Advertencia? ¿De quién? ¿Quién gana algo con su muerte? Él suspiró apretando la mandíbula. Alguien que ya no necesita peones. Queenie cumplió su papel, ahora era un estorbo. Me senté lentamente intentando ordenar mis pensamientos. El rostro de Queenie, atada a la silla, su miedo, su desaparición y ahora su cuerpo encontrado en un descampado. Era imposible no sentir un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y si era ella quien sabía dónde estaba Isabel? Pregunté en voz baja. ¿Y si intentaba llegar hasta ella y alguien la detuvo? Joseph se quedó pensativo. Entonces estamos corriendo contra el reloj. Clara entró de nuevo con el móvil en la mano. Ivana, acaban de llamar del hospital. Nigel ha desaparecido. Mi sangre se heló. ¿Cómo que desapareció? No saben, su habitación estaba vacía esta mañana. Nadie lo vio salir. Me puse de pie de golpe. Esto no puede ser una coincidencia. Joseph negó con la cabeza. No lo es. Nigel sabe algo más y ahora alguien va tras él. Clara tragó saliva. Ivana también llegó. Esto me entregó un sobre pequeño, dentro solo una nota escrita a mano. Nos vemos esta noche. Donde empezó todo. Joseph leyó por encima de mi hombro. ¿Quién lo envía? No lo sé, respondí con la mente girando a 1000 por hora, pero sé exactamente dónde es. Joseph me miró serio. La finca, asentí. La finca, el árbol, las raíces, todo empezó allí, y todo terminará allí. Joseph suspiró resignado. Entonces vamos preparados. Esa noche volvimos a la finca. Esta vez no había luna, solo la oscuridad cubriéndolo todo, como si la propia tierra supiera lo que estaba a punto de pasar. Caminamos hasta el roble, las linternas iluminando apenas el camino, y allí estaba una silueta esperándonos de espaldas bajo el árbol. Joseph se adelantó. Nigel, la figura se giró despacio. Y no era Nigel, era mi padre. Su rostro parecía más viejo, más cansado, como si hubiera envejecido 10
Años en una semana me miró con una tristeza infinita. Ivana, no deberías haber venido, di un paso hacia él. Tú me llamaste, tú enviaste la carta. Él negó suavemente. No, hija, no fui yo solo vine porque sabía que acabarías aquí. Lo miré herida. ¿Por qué, papá? ¿Por qué me mentiste toda la vida? ¿Por qué ocultaste a Isabel? Mi padre suspiró apoyándose en el tronco. Porque no era una decisión fácil, porque tu madre y yo creíamos que hacíamos lo correcto. Encerrarla era lo correcto, dije, alzando la voz. Borrarla de nuestra historia, hacerla desaparecer. Él bajó la cabeza. Isabel no era como tú, Ivana era diferente, tenía episodios, ataques. No sabíamos si era una enfermedad mental, una condición neurológica o algo más. La ciencia no tenía respuestas, los médicos tenían miedo y nosotros también. Tragué saliva intentando entender. Pero era vuestra hija, lo sé, susurró con lágrimas en los ojos. Y nos odiamos cada día por lo que hicimos. Joseph observaba en silencio tenso. ¿Dónde está ahora mi padre? Levantó la mirada sombría. No lo sé, desde hace años no sé nada de ella. Pero Nigel, él sí sabe. Nigel estuvo en contacto con la gente que la cuidaba. Fue él quien ordenó trasladarla, esconderla, protegerla o enterrarla. No lo sé. Mi corazón latía con fuerza. ¿Por qué, Nigel? Mi padre me miró con una mezcla de compasión y desesperación. Porque Nigel es tu medio hermano. Ivana, sentí que el mundo se quebraba bajo mis pies. ¿Qué has dicho? Susurré. Tu madre tuvo un hijo antes de casarse conmigo, lo dio en adopción años después regresó. Era Nigel. Me tambaleé hacia atrás. Joseph me sujetó. Todo este tiempo, murmuré, todo este tiempo él sabía. Mi padre asintió. Él quiso protegerte a su manera, pero sus métodos, sus decisiones nos arrastraron a todos. De pronto un ruido nos hizo girarnos. Luces de coche acercándose por el camino, faros que iluminaban el campo. Joseph se puso delante de mí en alerta. ¿Quién es? Preguntó. Mi padre frunció el ceño. Si Nigel no está aquí, solo puede ser los coches. Se detuvieron. De ellos bajaron hombres trajeados, armados, y al frente una figura femenina. Era Isabel, mi hermana. Su rostro era una mezcla de mi madre y el mío, pero endurecido, salvaje, marcado por cicatrices invisibles. Sus ojos brillaban con una intensidad casi irreal. Me miró largamente sin decir palabra y luego sonrió. Por fin nos encontramos, hermana, y supe en ese instante que la verdadera historia acababa de comenzar. Aquel momento fue eterno. Allí estábamos frente a frente, dos caras de una misma moneda que nunca había querido voltear. Isabel me miraba con esos ojos oscuros, profundos, llenos de algo que no sabía si era odio, curiosidad o tristeza. Joseph se puso delante de mí instintivamente, pero yo le toqué el brazo suave pidiéndole espacio. Quería verla, necesitaba verla. Después de tanto tiempo, después de tantas mentiras, por fin podía ponerle rostro a mi otra mitad. ¿Por qué ahora? Pregunté con la voz temblorosa. Isabel sonrió apenas. Porque ya era hora, porque estaba cansada de ser el secreto que todos intentaron enterrar, porque tu hermana abriste las puertas que nadie se atrevía a tocar. Miré a mi padre que bajaba la cabeza derrotado. Ella estuvo siempre tan cerca, no tan cerca como crees, murmuró. Isabel estuvo moviéndose, escapando, sobreviviendo, y ahora reclamando. Isabel dio un paso al frente. No vengo a robarte nada, Ivana. Lo que era mío ya me lo quitaron hace mucho. Solo quiero que sepas la verdad. La escuché sin atreverme a respirar. No fue mamá quien quiso separarnos, continuó. Fue él. Señaló a nuestro padre. Tu madre quería luchar, quería que estuviéramos juntas, que tuviéramos el mismo futuro, pero él le hizo creer que yo era un error, una amenaza, y cuando ella empezó a cuestionarlo fue demasiado tarde. Lo miré incrédula. ¿Qué hizo papá? Mi padre tragó saliva. Yo solo quería protegerte. Isabel rió con amargura. Protegerla de mí solo porque nací diferente, solo porque los médicos no supieron explicar mis crisis, mis
Visiones, no eras un protector, papá, eras un cobarde. Mi padre cayó de rodillas como si su propia vergüenza pesara más que su cuerpo. Tu madre murió por descubrir la verdad, añadió Isabel. Descubrió que nunca estuve enferma, que me aislaron por miedo, iba a sacarme de aquel sitio, pero alguien se adelantó. Sentí un nudo apretándome el pecho. Nigel. Isabel negó suavemente. No, Nigel solo ejecutó órdenes. Las órdenes vinieron de más arriba. Me acerqué a ella aún con las lágrimas contenidas. ¿Qué quieres, Isabel? Venganza, justicia. Su mirada se suavizó por un instante. Quiero lo que siempre nos negaron. Quiero elegir, quiero decidir qué hacer con lo que nos dejaron. Suspiré entendiendo. Y yo también. Isabel extendió su mano, la tomé y en ese gesto sentí que una puerta invisible se cerraba y otra se abría. Los hombres armados que la acompañaban se retiraron en silencio. Joseph se acercó observándonos con respeto. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él. Isabel me miró fijamente. Ahora escribimos nuestra propia historia. Meses después las cosas habían cambiado de forma que nunca habría imaginado. Nigel fue encontrado en Lisboa intentando huir, fue detenido y juzgado por fraude, falsificación de documentos y complicidad. En la desaparición de Isabel su sentencia cayó como un martillo. 10 años de prisión. Lo vi una última vez antes de que lo trasladaran. Me miró sin odio, solo con un cansancio que hablaba más que cualquier palabra. Sean decidió marcharse de España. Me envió una carta breve pidiéndome perdón. No respondí, no porque no lo perdonara, sino porque entendí que algunas heridas solo sanan con distancia. Mi padre se fue a vivir al sur, a una pequeña casa junto al mar. Nos vimos una última vez. Me abrazó con fuerza y entre lágrimas me pidió que lo recordara en sus buenos días, no en sus errores. Quizás algún día lo logré. Isabel y yo empezamos de cero. Vendimos la finca, reconvertimos la empresa familiar en una fundación médica que lleva el nombre de nuestra madre. Isabel decidió estudiar terapia ocupacional, quiso transformar su dolor en ayuda. Yo seguí dirigiendo el hospital, pero cada vez que paso por el roble en la entrada recuerdo las raíces donde todo empezó. Una noche mientras tomábamos café en la terraza, Isabel me miró con una sonrisa tranquila. ¿Sabes?, me dijo, quizás nunca fuimos tan diferentes, solo nos dieron vidas distintas. Le sonreí, pero ahora tenemos la misma oportunidad. Y mientras las luces de Madrid brillaban en la distancia, supe que por fin había encontrado aquello que tanto había buscado, una familia que no necesitaba perfección, solo verdad, porque al final las raíces no son lo que te ata al pasado, son lo que te sostiene cuando decides crecer hacia el cielo. No